Buenas tardes, profesora. Tengo el agrado de presentar el resumen de todos los trabajos de campo. Mi nombre es Juan Yaupari Valladares, coordinador del grupo número 7, cuyos integrantes son Capuñay Florian Jesús Lucio Alfonso, Purizaga Castillo Yanina Mabel, Rodríguez Alvarado David Javier y Siche Delgado Brian Anthony. Empezamos. Las matrices pueden parecer tablas con números con la única finalidad de ordenar datos, que tienen varios aspectos: cuadrados, rectangulares, pueden tener corchetes, tienen corchetes, paréntesis, pero en realidad son un conjunto de valores. Es una herramienta muy potente en el álgebra, que nos permite hacer cálculos muy complejos y obtener muchísima información. Por ejemplo, tenemos aquí los sistemas de ecuaciones. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Este tipo de ejercicios podríamos desarrollarlo de una manera sencilla, ¿ya? Y si aplicáramos las matrices de igual manera. Pero ¿qué sucedería si tenemos, así como este ejemplo, 5 ecuaciones con 5 incógnitas? Imagínense el tiempo que nosotros nos tardaríamos resolver este ejercicio, pero con matrices lo haríamos a la mitad de tiempo. Ahí recién se ve la ayuda de las matrices. Voy a poner un ejemplo, varios ejemplos. Aquí. En las aplicaciones de las matrices en la vida diaria, tenemos las animaciones en 3D. Podemos ver aquí el gráfico, ¿ya? En este tipo de animaciones sumamente complejas. Tenemos acá sus variables. No pudiéramos desarrollar o no se pudiera desarrollar este tipo de trabajo si no tuviésemos la ayuda de las matrices. Otro ejemplo es en el campo de la genética, que también se utiliza una muy alta carga de datos. Imagínense sin la ayuda de las matrices. Ahora aquí tenemos la inteligencia artificial. De igual manera, podemos ver aquí imágenes y un pequeño robot donde hay que hacerle una serie de instrucciones por cada movimiento, por cada paso, por cada gesto. Esto solamente se puede lograr con matrices. Entonces, ahí podemos ver la gran ayuda que tenemos de aprender en este campo. Gracias. Continuando con la exposición sobre el repaso de todos los proyectos y los trabajos de campo hechos, me tocó hacer sobre la parábola. Bueno, acá tenemos la definición de la parábola. Es un plano, en un plano, una parábola es el lugar geométrico formado por dos tipos equidistantes de un punto fijo llamado F, que sería foco, y de una recta fija L, llamada directriz, que no contiene F. Por ejemplo, el punto Q que tenemos acá pertenece a la parábola y verifica la igualdad. D igual a Q, F es igual a la distancia de D, Q, Q, L. Elementos de la parábola. Tenemos el vértice, es el punto de intersección de la parábola con el eje de sistemática. Foco, llamado F, es el punto fijo situado sobre el eje de simetría a P unidades del vértice. Eje sistema o eje focal, que sería I1 o L1. Recta perpendicular de la directriz y que pasa por el vértice del foco. Directriz. Recta fija que es perpendicular al eje simétrica. Su distancia al vértice es la misma que el del vértice del foco. Distancia focal, parámetro que indica la magnitud de la distancia entre vértice y foco, así como también entre el vértice y la directriz. Ambas distancias son iguales. La cuerda, que viene a ser es el segmento de la recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola.
Cuerda focal, segmento de la recta que une dos puntos de la parábola pasando por el foco. Lado recto es una cuerda focal perpendicular al eje de simetría. Y el radio vector, segmento de recta que une el foco con un punto de la parábola. Acá tenemos algunas ecuaciones de la parábola. Ecuación canónica de la ecuación de la parábola. Cuando el vértice B se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, vértice es igual a 0, 0, con el eje focal coincide con uno de los ejes coordenados. Parábola, por ejemplo, acá podemos ver las parábolas con vértice B, 0, 0, el eje focal coincide con el eje de abscisas. Tienen el mismo valor, tanto sea como horizontales como verticales también. Otra ecuación es la forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Esta forma se representa cuando el punto BHK es un punto cualquiera en el plano cartesiano. Y el eje focal es uno de los paralelos de los dos ejes coordenados. Buen día, profesor. En esta oportunidad les voy a comentar acerca de lo que hemos trabajado en la práctica de campo número 5 y número 6, en donde hemos trabajado el tema de funciones. La definición de función es una relación a la cual se añade la restricción de que a cada valor del dominio le corresponde uno y solo un valor de rango, la cual implica la operación matemática para determinar el valor de una variable dependiente según el valor de una variable independiente. Tenemos el ejemplo. Tenemos un conjunto A y un conjunto B, en la cual al dominio se le añade solamente un valor de rango. Así también tenemos que dentro de las funciones tenemos la función cuadrática, la función de raíz cuadrada, la función de valor absoluto, la función racional y la función por tramos. Tenemos un ejemplo en el cual podemos indicar la gráfica de la parábola, la cual nos indica, ¿no? Grafica la parábola cuya ecuación es y es igual a x más 3 elevado al cuadrado menos 5. Además señala el dominio y el rango. Tenemos que y es igual a x más 3 elevado al cuadrado. Esto va a ser mayor o igual que 0. Donde y es igual a x más 3 al cuadrado menos 5. Esto va a ser mayor o igual que menos 5. Donde y sale que es mayor o igual a menos 5. Donde el vértice nos indica que es menos 3 y menos 5. El dominio es igual a x, pertenece a los números reales, y el rango nos indica que es cerrado en menos 5 y abierto en más infinito. Tenemos la gráfica donde se puede verificar cómo vendría a estar la parábola. Así también verificamos que tenemos diferentes problemas en donde se pueden aplicar el tema de funciones. Por ejemplo, tenemos una compañía que vende impresoras determinó que su utilidad total en dólares está dada por la función x, donde es igual a 0.16x al cuadrado más 160x más 520, donde x representa el número de impresoras vendidas. Si la cantidad de impresoras vendidas está modelada por la función x de t, esta va a ser igual a 10t más 2, donde t es el tiempo en meses. Nos piden que determinemos la utilidad de funciones en tiempo y calcular la utilidad para el periodo de 12 meses. Tenemos nuestros datos, ¿no? Nos piden utilizar en función al tiempo, la utilidad por el tiempo. Entonces la utilidad por el tiempo va a ser igual, solamente reemplazamos, la utilidad va a ser igual a 10t más 2, porque está en función al tiempo, donde ut va a ser igual a 0.16 por 10t más 2 elevado al cuadrado más 160 por 10t más 2 más 520. Lo que hemos hecho es reemplazar en la función que nos indican acá, donde nos habían dicho que x es igual a 10t más 2. Eso es lo que hemos realizado acá. Ahora, para poder determinar el tiempo, nos indican acá, calcule la utilidad en periodo a 12 meses. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar nada más la t por el 12. En la función que hemos identificado acá reemplazamos, ¿no? Porque es respecto a 12 meses. Donde nos indican que la utilidad en función a x, el tiempo sería de 12 meses, es igual a 0.16. Esto multiplicado por 10, multiplicado por los 12 meses, más el 2 elevado al cuadrado.
más 160 por 10 por 12 más 2 más 520. Entonces nos indica que la utilidad en periodo al tiempo va a ser de 22.421.44. Como nos piden en dólares, entonces la función va a estar en dólares. La utilidad para el periodo de 12 meses. La hipérbola. La hipérbola es una curva simétrica respecto de dos ejes perpendiculares entre sí, compuesta de dos ramas abiertas dirigidas en sentido opuesto que se aproximan indefinidamente a dos asíntonas, de modo tal que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos es siempre constante. Elementos de la hipérbola. Tenemos el eje menor o conjugado, tenemos el semieje mayor, los vértices y lado recto. Aplicaciones. La hipérbola tiene el uso práctico en el campo de la óptica y la astronomía. Dos cuerpos masivos que interactúan según la ley de gravitación universal. Sus trayectorias describen secciones cónicas y su centro de su masa se considera en reposo. Profesora, buenas noches. El día de hoy me ha tocado exponer acerca del tema de lo que es operaciones con funciones y básicamente lo que es la aplicación, ¿no? Con el tema de funciones, tenemos acá lo que es adición de funciones, sustracción de funciones, multiplicación de funciones y división de funciones. Donde cual la ley, y básicamente lo que mencioné anteriormente, es dando un ejemplo ya de manera con letras en función de X, dice, sean f y g funciones con dominios A y B, entonces las funciones f más g, f menos g, fg y f sobre g se definen como sigue. F más g en función de x es igual a la función de x más g, que es la función de x. F menos g en función de x es igual a fx menos g de x. Fg en función de x es igual a la f en función de x por g en función de x, y donde f sobre g en función de x es igual a la función de x sobre g en función de x. La cual es para sumatoria, donde tiene que ser el dominio A intersectado en B, en la resta, en la sustracción, dominio A intersectado también en B, y en la multiplicación, el dominio de A intersectado en B. Para lo cual, para el tema que es la división, la parte última dice que el dominio de X tiene que pertenecer a la intersección de A y B, donde el G en función de X tiene que ser diferente de 0. Solo así se podría resolver los ejercicios y cumplir con la ley. Aplicaciones. Aquí en lo que es aplicaciones vamos a tomar un ejemplo que está en nuestro módulo, en nuestro Blackboard, en la cual se aplica el tema de una sumatoria de funciones. Hay un ejercicio resuelto que dice así. Para cierto artículo, estamos tomando básicamente acá lo que se da en una aplicación real. Entonces dice, para cierto artículo los costos totales están determinados por la expresión. El costo en función de x es igual a 1296 más 32x para una producción de hasta 1200 artículos. Asimismo, la función ingreso está determinada por la expresión ingresos en función de x es igual a 50x y la venta son de hasta 90 artículos. Determine la utilidad de una fábrica por la producción y la venta de x artículos y el punto de equilibrio. Entonces, del enunciado tenemos que el costo de x en función de x es 1296 más 32x y el interés es igual al ingreso, en función de x es igual a 50x, donde x es el número de artículos, en las cuales el dominio del costo es igual a 0, claro, de 0 cerrado hasta 1200 cerrado, y el ingreso sería el dominio de I de 0 hasta 90 en ambos casos cerrados. Sabemos que la utilidad es igual al ingreso menos costos totales, en la cual la función de utilidad es igual a x
es igual a 50x menos 1296 más 32x, en la cual la utilidad es igual a 18x menos 1296, y ahora tenemos que hacer el dominio. El dominio de la utilidad sería el dominio de C intersectada en dominio de I, donde cual de 0 a 1200 cerrado intersectado de 0 a 0,90, que equivaldría a que sea el dominio de la utilidad es igual a 0,90 cerrado. Para llegar al punto de equilibrio, la utilidad tiene que ser igual a 0. Entonces el I tendría que ser igual al costo total, donde 50x es igual a 1296 más 32x, donde sería haciendo una sumatoria de esta ecuación de primer orden, sería 18x menos 1296. Perdón, 18x es igual a 1296, donde x es igual a 72. Entonces,